En este video vamos a verificar el teorema de Green para esta integral. El teorema de Green nos dice que si tenemos una integral m de x, y por un diferencial de x más n de x, y por un diferencial de y, entonces esta integral es igual a una integral doble de la derivada de n respecto a la variable x menos la derivada de m respecto a la variable y por un diferencial de área. Como se nos pide verificar la integral de x más y por un diferencial de x más xy por un diferencial de y, donde c es la curva cerrada limitada por el eje x hasta x es igual a 2 y la curva 4y por x es igual a x al cubo, es decir, esta curva. Aquí podemos ver que m de x, y es igual a x más y, ya que ambas expresiones están multiplicadas por el diferencial de x. Entonces podemos escribir m de x, y es igual a x más y. Y podemos ver que n de x, y es igual a x por y. Ahora vamos a obtener la derivada de n respecto a la variable x. Esto es, la derivada de n respecto a la variable x va a ser igual a la derivada de x por y respecto a la variable x, es decir, y permanece constante, derivada de x es 1 por y. Ahora vamos a obtener la derivada de m respecto a la variable y. Tenemos la derivada de m respecto a la variable y. Ahora vemos que aquí la que permanece constante es la variable x, derivada de la constante es 0, derivada de y es 1. Entonces, ya que hemos encontrado estas derivadas, entonces podemos reescribir la integral sobre la curva c de x más y por un diferencial de x más x por y por un diferencial de y va a ser igual a una integral doble de la derivada de n respecto a la variable x, esto es y, menos la derivada de m respecto a la variable y, esto es 1. Todo esto por un diferencial de área. Entonces, para evaluar esta integral, vemos que tenemos que obtener el diferencial de área. Aquí vemos que el diferencial de área va a ser igual al área bajo la curva de esta función. Entonces, esta integral la podemos reescribir de la siguiente forma. Vamos a evaluar una integral desde x es igual a 0 hasta x es igual a 2. Por una integral que se va a evaluar desde y es igual a 0 hasta donde y toca esta curva, es decir, x al cubo dividido entre 4 de y menos 1 por un diferencial de y por un diferencial de x. Entonces aquí vemos que vamos a evaluar primeramente con respecto a la variable y. Evaluando esta integral vamos a tener, esto es igual a una integral de 0 hasta 2. Integral de y es y al cuadrado dividido entre 2 menos la integral de 1 con respecto a la variable y, esto es menos y. Esto se va a evaluar desde 0 hasta x al cubo dividido entre 4 por un diferencial de x. Ahora bien, aquí vamos a aplicar el límite superior en la variable y. Al aplicar el límite inferior será 0 y 0 y ese resultado nos va a dar 0, entonces únicamente vamos a dejar el límite superior. Entonces tenemos que esta integral va a ser igual a una integral desde 0 hasta 2. Sustituimos x al cubo dividido entre 4 en y nos va a quedar un medio que multiplica x al cubo dividido entre 4 elevado al cuadrado menos x al cubo dividido entre 4, todo esto por un diferencial de x. Simplificando vamos a tener, esta es una integral desde 0 hasta 2 de un medio que va a multiplicar x al cubo elevado al cuadrado es x a la sexta dividido entre 4 al cuadrado 16 menos un cuarto de x al cubo, todo esto por un diferencial de x.
Simplificando esta integral vamos a tener que esto es igual a una integral desde 0 hasta 2. 1 medio por 1 entre 16 nos va a quedar 1 dividido entre 32 por x a la sexta menos un cuarto de x al cubo. Todo esto por un diferencial de x. Ahora igualando esta integral con respecto a la variable x nos va a quedar esto es igual a 1 dividido entre 32 que va a multiplicar a la integral de x a la sexta, esto es x a la séptima dividido entre 7 menos un cuarto que va a multiplicar a la integral de x al cubo, esto es x a la cuarta dividido entre 4. Todo esto se va a doblar desde 0 hasta 2. Simplificando esta expresión nos va a quedar de la siguiente forma. 1 dividido entre 32 por x a la séptima dividido entre 7 nos va a quedar 1 dividido entre 224 x a la séptima menos un cuarto por x a la cuarta dividido entre 4 nos va a quedar menos x a la cuarta dividido entre 16. Todo esto se va de 0 hasta 2. Aquí vemos que si aplicamos el límite superior vamos a sustituir x por 2. Al aplicar el límite inferior, estas expresiones se hacen 0, por lo tanto vamos a aplicar el límite superior únicamente y nos va a quedar que esto es igual a 2 elevado a la potencia 7 dividido entre 224 menos 2 elevado a la potencia 4 dividido entre 16. Si elevamos 2 a la potencia 7 nos va a quedar que esto es igual a 128 dividido entre 224 menos 2 elevado a la potencia 4, 16 dividido entre 16 nos quedaría a 1. Ahora si realizamos 128 dividido entre 224 menos 1, esto nos va a quedar que es igual a menos 3 séptimos. Por lo tanto tenemos que este es nuestro resultado de verificar el teorema de Green para esta integral sobre esta curva.